Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, compañeros. Hoy mi grupo va a exponer sobre el arquitecto Antonio Gaudí. Biografía. Fue un arquitecto con un sentido innato de lo que es la geometrización en sus proyectos, eh, la composición de la volumetría también. Este arquitecto proyectaba en su mente lo que eran las obras antes de pasarlas a un plano. Eh, Influido en sus inicios por el arte neogótico, se considera a Gaudí como un arquitecto modernista, que fue su época de mayor apogeo. Eh, Fue más allá de lo moderno y creó un estilo personal basado en la observación de la naturaleza. Eh, Él trabajaba sus maquetas tridimensionalmente y de ahí las moldeaba en su mente y a veces en el transcurso del proceso de diseño él ajustaba detalles en sus obras. Una de las obras por las que más se le conoce es la Sagrada Familia, que queda en Barcelona, España. Bueno, siguiendo con la línea de tiempo, nació el 25 de junio en Barcelona en 1872, en 1852. En 1873, a sus 21 años, inicia los estudios en la Escuela Provincial de Barcelona. En 1857, Gaudí, para pagarse los estudios, empieza a trabajar en el Parque de la Ciudadela, que queda en Barcelona. Uno de sus primeros proyectos de gran envergadura fue la finca de Güell, que en 1883. En 1886 realiza el Palacio Güell, obra que la culminó en 4 años y que para el tiempo en que estaban utiliza técnicas innovadoras y nuevas. En 1898 realiza uno de los más importantes proyectos, que es la Casa Calvet, que fue galardonada con el premio a la mejor casa del año. Y ha ido realizando numerosas obras en el transcurso de su vida. Y finalmente muere el 10 de junio de 1926 en Barcelona. Historia. Eusebio Güell y Gaudí entablaron una amistad y gracias a ello es conocido con obras como la cripta de la colonia de Güell y la que hoy hablaremos, el Palacio Güell. Recordemos que Güell tenía una casa heredada de su padre y que actualmente es conocida como calle Nou de la Rambla, ubicada en Barcelona. También recordar que Gaudí diseñó el Palacio Güell, siguiendo las grandes casas señoriales catalanas, como las de la calle Montcada. Contexto. A fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, en este periodo se producen las transformaciones y cambios sociales, culturales, urbanos y arquitectónicos. En otras palabras, una modificación de la civilización. En ese entonces se encuentra el modernismo arquitectónico, movimiento del Art Nouveau, denominado en el uso de las líneas onduladas. Influencia. Se evidencia que el Art Nouveau fue una influencia importante para el arquitecto catalán Gaudí. Debido a la época donde se encontraba, su obra pertenece a la época orientalista de Gaudí, de 1883 a 1888. Como se puede visualizar en la siguiente imagen, es evidente que se basa en las formas de la naturaleza. También se utilizó la geometría reglada, formada por una cantidad indefinida de rectas llamadas generatrices, que al desplazarse sobre otras líneas, ya sea curvas o rectas, son denominadas directrices. Gaudí aplicó esta geometría debido a que esto es mucho más común en la naturaleza. Incluso aplicó la asimetría en su obra mencionada. Cabe destacar que su obra fue una de las primeras del estilo Art Nouveau. Para la época que se situaba, la obra fue innovadora. Ya pudiendo mencionar el concepto del arquitecto Gaudí,
Cabe resaltar que Gaudí introdujo en el Palacio Güell soluciones variadas a partir de planeamientos muy personales y creó formas expresivas excepcionales fruto de su imaginación, utilizando materiales tradicionales como piedra, madera, hierro forjado, cerámica, vidrio, entre otros materiales. Dicho concepto de arquitectura doméstica fusionada con el contexto moderno, que es la idea que muestra Gaudí, dio inicio a esta obra, así como también el edificio destaca por su innovadora concepción del espacio y de la luz natural, como se llega a apreciar en la imagen, que es la parte central de la obra. Cabe mencionar también que en la parte superior el concepto es muy claro entre los espacios, pero en la inferior se presenta complicación para la funcionalidad de sus espacios, como en sí. Esta imagen nos va a servir en esta oportunidad para poder también hablar de los espacios o la estructura de la obra de Gaudí. Se menciona primeramente el sótano, el cual es utilizado como establo, ya que se accedía desde la planta baja a partir de dos ascensos. Una rampa que servía para hacer subir y bajar a los caballos. Seguido a esto se ubica la planta baja, una doble entrada desde la calle, el cual se accede desde la planta baja del Palacio Güell, usado como cochera y vivienda para el portero. También se habla de lo que es la planta entresuelo, que se utiliza como oficina o zona administrativa de, de Güell, y es la entrada también al vestíbulo principal. Llegado ya a a la planta de noble, las estancias de la planta se distribuyen a cada lado del salón central, que es como se lleva a observar en la imagen, es el número 4. Las partes principales a mencionar serían el salón central como tal, la sala de visitas, que está enumerada del 1, 2 y 3, el corredor, que es la sección numerada con el 9, el comedor, que es la sección enumerada del 6, y la terraza, que es la conexión con el número 8. También ya llegamos a la parte del entresuelo, que es un espacio abierto al salón central, donde se situaban los músicos cuando celebraban conciertos en antaño. Es como un pequeño balcón, como se llega a apreciar. También se menciona lo que es la planta de dormitorios, que como se observa en la imagen, es principalmente la entrada a lo que es el ámbito privado de la familia, las habitaciones, las recámaras. Llegando casi a las partes superiores o finales, está el desván, que había un lavadero, una cocina, también se incluían 11 dormitorios destinados al personal de servicio. Y en la azotea lo que se llega a destacar son sus 20 chimeneas y la aguja central que medía 15 metros de altura. Verdaderas esculturas con base de troncos. Y también se llega a apreciar lo que es el techo curviado, generado precisamente por la planta de noble, ¿no? Como se llegó a apreciar también en la imagen anterior. Ya hablando de las partes eh, visuales más resaltantes de la obra de manera externa, sería la fachada frontal, que es de hierro forjado, que también se utiliza en las rejas exteriores de las ventanas. Como se llega a apreciar también, se destaca por las grandes entradas de arcos parabólicos. Estas también se llegan a ver en el primer y segundo nivel, que están formadas por piedra cortada con sierra y también pulida. Ya mencionando la parte o fachada posterior, la fachada posterior se divide en dos niveles, diferenciados por un imposta de piedra que sobresale, y también la utilización de madera en este caso. Como conclusión, Gaudí nos da a entender que el Palacio de Güell es considerado, y también se da a mencionar que el palacio es considerado un hito de la arquitectura europea de su época, y uno de los edificios iniciarios del Art Nouveau, que para nuestro entender sería inicios de la arquitectura moderna. El diseño en general sigue las líneas de sus creaciones de aquella época, marcada por el estilo oriental aplicado al diseño de sus obras. Gaudí nos deja un gran mensaje sobre cómo poder iniciar con este tipo de estilos y claramente qué tipo de errores no se deberían llegar a cometer al momento de generar los espacios. Sería todo. Gracias.